Dice el versículo 12, se reza la palabra para que transforme nuestra vida primero, la mía. Dice el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, a quien ustedes llaman de esta forma, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Aquí vienen los versículos que nos interesan más, pero quería poner esos versículos en contexto. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagan. De cierto te digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor que el que le envía. Y sabéis estas cosas, si sabéis estas cosas, bienaventurados serán si la hacen. Solamente quise ponerle en contexto esta historia, pero el versículo 15 es el versículo clave y el versículo 17. Dice, porque ejemplo os he dado, ya no solamente de esta primera participación de Jesús en este proceso de lavar los pies, porque yo recuerdo cuando yo era más joven, en la iglesia cuando nos anunciaban que teníamos lavado de pie, pasaba algo muy bonito, muy bonito. Lo recuerdo, está en mi mente. Y era que las personas que tenían como alguna rencilla o que tenían algún chismecito, era algo maravilloso. Digo porque algunos lo sabíamos, otra gente quizás no lo sabía. Era algo como que ellos se elegían para lavarse los pies, sin que nadie dijera nada. Alguien quizás lo sabía y aquello se veía y era un acto tan maravilloso. No era un acto de, ok, yo le lavo al que está conmigo, sino que era la gente como que asumía aquello. Y lo recuerdo muy joven en la iglesia, 13, 14 años, que ya yo era líder de jóvenes, entonces uno sabía algunas cositas, ¿no? Que estaban los jóvenes o algunas personas y sabían que quizá el hermano tal tenía algo contra el hermano tal, pero ese día de lavado de los pies como que era el día de arreglar esas cosas. Y qué bonito era eso. Sé que ya no lo hacemos tan común, pero yo lo recuerdo con mucho cariño, eso y con un muy bonito ejemplo. Jesús usó este ejemplo práctico para decirle a los discípulos la importancia de ser ejemplo en todo lo que vayamos a hacer. Entonces, en el tema de hoy que nos compete, que es cómo alcanzar mi familia para Cristo, es un tema muy desafiante, porque es un tema que es práctico. No es un tema de que, wow, ¿cuánto aprendí? Lo voy a poner lo voy a encuadrar en mi casa y voy a poner todo lo que el pastor enseñó para encuadrarlo. No funciona así, no es un tema de teología, ni es un tema de aprendizaje teórico de algo. Es un tema práctico. Es mi familia. Escuche, ¿cómo alcanzar mi familia? No se trata de la vida de alguien más, no se trata del esposo de alguien más, de la esposa de alguien más, no se trata de los hijos de alguien más, de la madre, del tío. No, se trata de mi familia. Entonces, esto lo cambia todo, porque estamos llamados a evangelizar y alcanzar a otros para Jesucristo. Pero esto, digamos que lo cambia todo cuando se trata de mi familia. No es que haya una persona autorizada para decirle a ustedes cómo se hace esto. Ojo, quiero aclarar esto. No es que haya una persona que diga, bueno, como toda mi familia es cristiana, yo puedo hablar sobre ese tema, porque así no funciona. Así no funciona, no existe una fórmula específica que tenga una persona en este sentido. Sin tenerlo preparado, yo acepté al Señor muy joven, tenía unos 6 años cuando acepté al Señor, pero mis 2 hermanos vinieron a ser cristianos por obligación como a los 5 días, porque yo no había persona que yo no le predicara. Todos mis amigos se hicieron cristianos, por lo menos los primeros 5 días que yo me convertí, todo el mundo se hizo cristiano porque era obligado. No había otra opción. Si usted quería jugar conmigo, tenía que ser cristiano, porque yo no le soltaba el pie. Yo recuerdo, yo era un niño bastante incómodo para tener amigos, porque usted tenía que ser cristiano para jugar conmigo. No había otra opción. Y yo le hacía levantar la mano, escuche esto, yo le hacía levantar la mano y le decía, recuerdo a Pedrito, que en estos días nos reíamos porque nos juntamos, y recuerdo que Pedrito levantaba la mano cada vez que iba a jugar conmigo, levantaba la mano y aceptaba al Señor. Entonces comenzábamos a jugar pelota, porque yo decía que yo no iba a jugar con un niño que no fuera cristiano. um,
Pero la verdad es que mi vida no fue así. Tiempo después, cada uno tomó su camino, incluso recuerdo que éramos como 3 o 4 que nos habíamos convertido y cada quien pues apartaron del Señor. Mi hermano volvió a los pies del Señor cuando ya tenía como 17 años. Mire, pasó casi 10 años yo sirviendo al Señor y yo ver a mi hermano venir a los pies del Señor. Mi hermano es pastor. Mi segundo hermano pasaron como 13 años, quien también es pastor, para venir a los pies del Señor. Mi hermano de crianza pasaron como 14 años, quien también es pastor, para venir a los pies del Señor. O sea, 14 años. Pero mi padre vino como a los 17 años al Señor. Mi madre vino como a los 18 años. Le estoy dando un ejemplo porque parece bonito decir, oh, todos son cristianos, pero la historia no es como muchas veces te la cuentan. Hay procesos en el cual Dios nos deja de trabajar. Dios no deja de trabajar, porque Dios no trabaja en nuestros tiempos ni en nuestras formas. Él solo trabaja. Él no anda con títulos, él no anda con carnet de presentación, él no se anda presentando primero, él anda dando frutos. That sounds good. ¿Podemos encuadrar eso y ponerlo en nuestra casa? Dios no necesita sorprendernos, él anda dando frutos. Él anda proveyendo para nosotros en un cuándo y en un por qué que no sabemos, pero que no sabemos siempre, pero él va actuando. El mismo Jesucristo nos envía y nos llama a ser ejemplos de él, porque no podemos bajo ninguna circunstancia hablar de alcanzar a nuestra familia si no somos ejemplos de Jesús, porque estamos diciendo cómo alcanzar mi familia para Cristo. Ese es el tema de hoy, que lo va a recibir en todos los detalles, bien, bien bonito, bien grande, para que lo guarde y lo ponga por obra. Pero cuando decimos para alcanzar mi familia para Cristo, lo primero es que tenemos que tener claro algo. ¿Somos ejemplo de Cristo? Seguro que todos van a levantar la mano y van a decir, por supuesto, estoy de acuerdo, eso es lo primero, es ser ejemplo de Cristo, es el llamado primero. Cristiano, no, el sinónimo de la palabra cristiano es pequeños Cristo, ese es el título y era una forma despectiva. Hoy lo decimos con mucho orgullo, pero en esos tiempos era una forma despectiva de llamar a las personas. Cuando decían, este cristiano, era una forma de humillar, oiga esto, porque era una forma de decir, este no es de los grandes del sacerdocio, del linaje de Abraham. Entonces le pusieron cristianos en Damasco por primera vez y no era una forma agradable, era una forma humillante, porque la palabra cristiano quiere decir pequeños Cristo, refiriéndose a ellos creen que son Cristo, ellos creen que son igual a Cristo. Si lo hubiesen sabido que estaban diciendo lo correcto y estaban diciendo lo que tenía que ser, que seamos ejemplo de Jesucristo. Entonces, es lo primero, tenemos que ser como Cristo. Ahora, hay algunas condiciones que por supuesto no podemos. No podemos ser hijo de Dios como hijo. Somos hijos adoptivos de Dios. Pero el único hijo de Dios es Jesucristo. No podemos ser como Él, sino que somos adoptivos. Dice que somos coherederos con Cristo. Solo para dar ese punto, porque andan por ahí algunas teorías teológicas que cuando usted escuche esto, me gusta aclararlo en estos tiempos. Y número 2, no somos deidad. Porque también anda otro grupo por ahí diciendo que porque somos como Cristo y porque fuimos creados a su imagen, pues también somos dioses. No, 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 no. Esa no es la parte. Cuando somos llamados a ser como Cristo, es en el ejemplo de vida cristiana, no en su deidad. Y algunos dirán, pero pastor, ya yo esta me la sé, yo la pasé con 100 esa clase. Pero me gusta siempre aclararlo porque estos movimientos se mantienen activos y se mantienen tratando estos temas como si fuesen de estos días y dicen todos podemos ser dioses. Esa es la teoría de que somos llamados a ser como Dios, pero no se refiere a eso. Cuando dice que somos llamados a ser como Cristo, no se refiere a su deidad ni ni a la paternidad que tiene directamente del Padre. Se refiere al Cristo hombre, al Cristo que caminó en la tierra, haciendo milagros, haciendo cosas con piedad, con amor, con compasión por otros. Es a ese Cristo que estamos llamados a parecernos y a ser como Él. Ok, pastor, me gusta ese tema. Podríamos dar ese estudio otro día porque eso no dice nada de cómo alcanzar a mi familia para Cristo. Es la base, es el fundamento, querido hermana Josefa. Porque si usted no puede ser imitadora de Cristo, si no podemos ser imitadores de Cristo, ¿de qué nos vale querer ganar a una familia para decirle qué? ¿Para que sean qué? La mayoría de las personas no son alcanzados por lo que decimos,
sino por lo que hacemos. El evangelista Moody dijo en varias ocasiones, siempre, 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 diga conmigo, siempre, siempre, varias veces lo dijo, siempre, siempre predica, nunca dejes de predicar, en todo tiempo predica e incluso algunas veces usa palabras. It was a smart guy. Él dijo, siempre predica y a veces usa palabras. Porque la forma de predicar del Moody era siempre más activa en el ejemplo por el impacto que se podría lograr que con esto de los grandes discursos, que era lo que se hacía para el siglo XIV, el siglo XVII y todavía el siglo XVIII. Esto que nosotros conocemos de ir por las calles, como hace el Ministerio de Evangelismo de nuestra iglesia, nosotros ir y predicar, esto es nuevo, esto es nuevo. Esto apenas es del siglo XVIII, hermanas y hermanos. Esto comenzó en el 1920, por ahí, en el 1820. Esto no siempre fue así. Si usted quería escuchar la palabra de Dios, usted tenía que saber leer, escribir y tener cierta posición económica para que lo dejaran entrar a una iglesia. ¿Pensaba usted que siempre fue así? No, no toda persona podía entrar a la iglesia. Fue gracias a las reformas de grandes hombres de Dios como Martín Lutero, como Juan Wesley, John Wesley. Fue grande gracias a ellos que decidieron salir a predicar y renunciar. John Wesley renunció a todas estas cosas de 3 generaciones de pastores, renunció. Le entregó el certificado a la iglesia, a la denominación, le entregó, le dijo, no puedo, porque la gente se está perdiendo en Estados Unidos. Cuando él vino por primera vez a predicar a los Estados Unidos, y como él, Jerónimo Savonarola, también decidieron entregar porque la iglesia le impedía predicar el evangelio a los pobres. No la iglesia católica. Esto no es nuevo. Entonces, la importancia de dar el ejemplo nos llevó 17 años, 17 siglos entender la importancia de dar el ejemplo. Bendecido sea Dios, que ya no es algo que sea difícil de entender. Ya sabemos la importancia. Ahora, cuando hablamos de dar el ejemplo, encontramos 4 pilares de argumentos que la gente dice acerca de dar ejemplo. Número 1, nos dicen, hay que dar ejemplo para Dios. Y con esa yo sé que todos están de acuerdo y yo también. Hay que ser un buen ejemplo de cristiano porque es para Dios. Segundo, dicen para la familia. Hay que dar ejemplo para la familia. Eso es uno también muy importante porque es bueno que te vean, es bueno que sepan que eres cristiano. Si hay una reunión familiar, algunos deciden ni siquiera ir a la reunión familiar para ir al servicio o lo que sea, que esté en la iglesia porque quieren dar el ejemplo. Y en esto han habido unos problemas enormes. Y dicho sea de paso, muchos de los pastores nos acusan de esto. Dice, ese pastor te tiene el cerebro lavado, mira, no quieres compartir ni siquiera con la familia, porque esto es una forma, según, hay que mostrarle que somos cristianos todo el tiempo. Y no es que estoy hablando a favor ni en contra, solamente le estoy presentando los argumentos, las cosas que constantemente se ven. Una vez más, dar ejemplo para los demás. La importancia de dar ejemplo para otros, que otros sepan que eres cristiano y por siempre se ha usado. Recuerdo, quizás ustedes no son gente muy jóvenes, pero todo el tiempo había que andar con una Biblia aquí abajo, todo el tiempo. Yo dejé de usar mi Biblia aquí abajo, creo como a los 29 años más o menos, pero desde niño me acostumbré, ya era como mi segundo brazo. Yo podía correr, comer, cantar y todo con mi Biblia acá. Porque te decían, el cristiano verdadero se identifica a los demás. Y la forma de identificarse era con una Biblia. Recuerdo que en algunas ocasiones no tenía la Biblia y le decía a alguien, oh, yo soy cristiano. Y me decía, ese otro cristiano, ¿y dónde está tu Biblia? Porque el cristiano verdadero anda con la espada. Una vez más, quizá algunos estén riendo porque dicen, wow, ¿y cuándo pasó eso? Sí, en los 90 todavía era así. Había que andar con su Biblia todo el tiempo y no importa, no era para la iglesia, era para donde quieras. Si fueras a trabajar, si ibas al hospital, si ibas a visitar a alguien, porque era la importancia de identificarte a los demás. Y crecieron por mucho tiempo la importancia de en lo físico mostrarse ante los demás que será cristiano. Porque era importante dar el ejemplo. Una vez más, lo dije para Dios, para la familia, para los demás. Y número 4, uno de los argumentos de la importancia de dar ejemplo es para otros cristianos. Y esta última, si pudiéramos dividir en por ciento, la primera para Dios sería un 10%,
Para la familia un 10% damos ejemplo, para los demás un 10%, pero para otros cristianos un 70% damos ejemplo de que somos cristianos. Constantemente. La mayoría de personas te dicen que unos cristianos son o cuánto el ejemplo que tienen por la cantidad de veces que ayunan, que oran, por los versículos bíblicos que se aprenden y una serie de cosas que es casi como si fuese una competencia de ejemplo de ejemplo de cristiano con otros cristianos. Claro, eso no pasa en nuestra iglesia, pero eso siempre alrededor pasa en todas partes. La persona compite en cuánto hacen, cuánto dan, cuánto tú ofrendas, cuánto yo ofrendo, cuántas veces voy a la iglesia, qué ministerio pertenezco, qué yo hago, qué dejo de hacer. Y pareciera que queremos ser ejemplo de Cristo, pero no para Dios, no para la familia, no para los demás, sino que en un gran por ciento para otros cristianos. Quiero aclarar que ninguna de las que he presentado está mal. Tenemos que ser ejemplo para Dios. Tenemos que ser ejemplo para la familia. Tenemos que ser ejemplo para los demás. Y la familia, sí, justamente ese es el tema de hoy. ¿Cómo alcanzar a mi familia? Y es imposible alcanzar a tu familia sin ser ejemplo. Es imposible alcanzar a los demás sin ser ejemplo. Es imposible alcanzar a los demás o a la familia sin ser un ejemplo que a Dios agrada. La Biblia dice que descendió sobre Jesucristo el Espíritu Santo y dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. En otras palabras, te está diciendo a ti y a mí, si a alguien vas a imitar, imita a quien yo me complazco, en quien yo me complazco. Porque yo no sé si usted lo ha leído en alguna parte de la Biblia, pero no dice que sobre el pastor Max García descendió el Espíritu Santo y dijo, el Señor está en mi hijo sobre... No lo dice. Ni dice sobre ningún líder, ni sobre Donald Trump, ni sobre John Biden, ni nadie lo dice. Solo sobre Jesús pasó esto. Solo sobre Jesús. Donde el Señor decía, sobre Él es mi agrado, sobre Él me complazco. Entonces, en Él es que somos llamados para agradar al Padre, agradamos entonces siendo ejemplo del Hijo Jesucristo. Para alcanzar a la familia, imitamos a Jesucristo. Para alcanzar a los demás, imitamos a Jesucristo. Para otros cristianos, imitamos a Jesucristo. Entonces, está bastante bien que queramos ser ejemplo para todos. Un argumento que sería malo en todo esto es que busquemos él para un grupo y para otros no. No. Yo solamente soy ejemplo para Dios. A mí lo que me interesa es lo que Dios piense de mí. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguna persona? O a lo mejor alguien muy cerca de usted lo ha dicho. A mí solo lo que me importa es Dios y lo que piense Dios de mí. Justamente este pertenece al grupo de solamente lo que Dios diga. Y había un grupo así. El apóstol Pablo se encontró con este grupo cuando le escribió a los corintios. Dijo, ustedes discuten y dicen que uno es de Apolo, otro de Pablo y otros de Cristo. Fíjense. Y los de Cristo eran los peores de todos, porque eso no se sometían a nadie. Cuando usted escucha a personas con esto de que no se someten a nadie, dé un pasito atrás. No son muy buen ejemplo. No son muy buen ejemplo. Porque estos de los super cristianos y de los super que solo quieren dar ejemplo para Dios, sometimes something that I hide. Algo están escondiendo que no quieren que la familia, los demás y otros cristianos lo vean. O aquellos que dicen lo que me interesa, a mí lo que me interesa es solo la familia. Pues entonces, vamos, una vez más, ¿cómo pueden ser ejemplo a la familia si no le interesa lo que Dios piense de ellos? O no le interesa lo que piensen los demás de ellos. A mí no me importa lo que piensen los demás. Yo soy como soy y así viviré. La mayoría que viven esta vida loca, fíjense qué vida tienen. Quiero vivir la vida loca, quiero vivir la vida libre, quiero vivir... ¿Qué vida más encadenada llevan al final del día? Ser ejemplo de Jesucristo es una vida de liberación, no de tormento, no de dolor, no de angustia. Es deleitoso vivir en los caminos del Señor. Es deleitoso con gozo imitar al Maestro. Qué malo puede pasar de esto, que sea señalado por Dios como fue señalado Jesucristo. Hijo amado, ven y entra al gozo de mi Señor. Entonces, hay unas realidades muy clave en todo esto. Según la Universidad de Illinois, en un estudio que hizo
refiriéndose a el crecimiento que tienen las iglesias basado en los géneros, si es mujer, si es hombre o si es hijo. Y esto me lo envió una hermana de la iglesia cristiana Sinaí. Me envió este dato porque yo lo había dicho un día y ella lo investigó, lo buscó y me lo envió como una forma de decirme, oh, si lo vuelve a usar, mencione la fuente, por favor. Gracias, hermana Elizabeth. Entonces, esta universidad deja saber muy claro en un estudio que hizo cuál es el mayor impacto de las personas cuando aceptan al Señor a través del ejemplo de los miembros de la familia. Específicamente, ellos solamente estaban hablando de la participación de cada uno de la familia. Y decía que decía que el 10% de los padres se convierten al Señor, el 10% cuando los hijos por primera vez van al Señor. Cuando los hijos por primera vez se convierten, solo el 10% de los padres de estos hijos asisten a la iglesia. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Solo el 10% de sus padres. Si fueran 100 hijos, solo 10 padres de estos 100 hijos que se convierten deciden ir a la iglesia, al menos acercarse a la iglesia. No necesariamente convertirse, al menos acercarse. Pasan muchos años en que vengan a los pies del Señor y yo puedo hablar de propia experiencia. Fue mi experiencia como niño cristiano. Acepté al Señor, pero mi familia, que hoy toda es cristiana, todas, no conozco ningún miembro de mi familia, ya ni siquiera primos lejanos que no sirvan al Señor. La gloria es de mi Señor y Salvador. Pero es mi experiencia propia. Yo vine a ver ya muchos de ellos convertirse, ya luego que ya yo era casado, hombre, y tenía hijos. Lo vine a ver convertirse. En cambio, yo le venía predicando desde niño. Pero el impacto es este. Solo el 10% de los padres, cuando los hijos se convierten, van a la iglesia o son amigos de la iglesia. Cuando es la mujer, la esposa, solo el 30% de los esposos y de los hijos van a la iglesia. Cuando es el hombre que se convierte, el padre, sube esto a un 70%. Cuando son los hombres, los padres. Y esto es una conversación, abriendo un paréntesis, que vengo teniendo con los hombres de la iglesia y con otros hombres alrededor del mundo, que dicho sea de paso, en julio, le abro el paréntesis, cierro y abro otro paréntesis, el libro Hombre, Imagen de Dios, sale en julio de mi autoría, estará disponible en Amazon. Cierro paréntesis. Es un tema de lo que Dios ha puesto como legado y ha sido un tema de estadísticas. Porque es mucho más fácil cuando el hombre, pues ya es el hombre de la casa, es el que provee y todas esas cosas que se inventa la gente y toda la responsabilidad, pero hay una responsabilidad sacerdotal. Entonces, cuando el hombre dice, vamos a la iglesia, todos van a la iglesia, no por miedo, no por angustia, porque ojalá que todos los hombres hagan esto. Con esto ni maltratan físicamente ni psicológicamente a ninguna esposa. No creo que ninguna esposa diga, me está maltratando mi esposo porque quiere que vaya a la iglesia. Oh my God, lo voy a denunciar a la policía. No me sorprendería, solo en Estados Unidos podría pasar algo así. Pero al final el fruto sería maravilloso. Ojo, que esto no me lo acabo de inventar yo, lo dice la Universidad de Illinois, donde presenta este dato de los padres, cuando son padres que se convierten al Señor, las iglesias vemos a las esposas y a los hijos, no necesariamente convertidos, pero al menos van a la iglesia. Pero ese no es el tema de hoy. Entonces, Cristo nos llama a ser ejemplo. Entonces, para ser ejemplo de Él, para ganar a nuestra familia, tenemos que tener muy clara para quién somos ejemplo. Primero somos ejemplos para Dios y sí, luego que somos ejemplos de Cristo y luego que somos ejemplos de Cristo, sí somos ejemplo para Dios, para los demás, para la familia y para otros cristianos. Pero el peor de todo es querer solo ser ejemplo para otros cristianos y es de la parte que más adolecemos. Por años sufrimos el querer ser ejemplo para otros cristianos y eso destruye a nuestras familias. Porque mientras más queremos ser ejemplo para otros cristianos, muchas veces sufren los miembros de nuestras familias. Si lo supiera yo, ¿cuántos pastores amigos han destruido sus familias por querer ser un buen ejemplo para la iglesia donde sirve? ¿Ha escuchado usted alguna vez sobre esto? Seguro que sí. Gente que deja a sus hijos sin comer porque la iglesia. Gente que no cumple como esposo porque la iglesia.
por querer ser un buen ejemplo para otros cristianos, descuida su propia familia. Aquí estoy hablando de cristianos. Quizás para algunos este sería el rostro que tendría. ¿En serio, pastor, eso pasa? Sí, sí pasa. Yo conozco decenas de familias destruidas por estas actitudes, donde la misma iglesia le ha exigido estas condiciones de ser ejemplo de pastor, de ser ejemplo de líder, de ser ejemplo para otros cristianos, descuidando el ser ejemplo para su propia familia. Perdón, quizás usted está en la conferencia equivocada. Dijo, pero no se trataba esto de aprender a cómo alcanzar mi familia. Pero ¿cómo vamos a alcanzar una familia que no entendemos la importancia de ella? Que no entendemos el valor de tener la herencia de nuestros hijos. Si no entendemos el amor que tenemos que tener por nuestro esposo y nuestra esposa, que ellos no están en un segundo lugar, como la iglesia no está en un primer lugar. Esto no se trata de lugares. Esto se trata de que Dios tiene que ser nuestro todo. Y Él determina en todo momento el orden que tenemos que dar a las cosas. ¿Cómo queremos ganar a nuestras familias si no sabemos en la posición donde tenemos que ponerla? Pregúntale a Dios, ¿qué posición tiene tu esposo? ¿Es el de atrás, el que si quiere que venga, me da igual su opinión, no me importa? Pregunta qué posición a Dios tiene tu esposa. A mí no me importa, allá ella, yo lo importante para Dios, yo lo que quiero. Pregunta a Dios qué posición tiene tus hijos. Ellos que hagan lo que quieran. Estos muchachos cuando crecen asumen lo que quieren. No, no asumen lo que quieren. Asumen el ejemplo. Llegará su tiempo, o será mañana. No quiere decir que estemos dando un mal ejemplo, sino que llegará su tiempo, pero hasta el último día deberíamos de cuidar el ejemplo que damos. Y ojo, trabaje mucho con estos 4 puntos, de ser ejemplo para Dios, de ser ejemplo para los demás, de ser ejemplo para la familia y ejemplo para otros cristianos. Pero no se trata de un por ciento, se trata de caminar constantemente sabiendo en qué momento Dios nos dirige a dar la posición a cada cosa. Pero en esta ocasión se trata de la familia y se trata de la importancia. Josué hablaba en el versículo 24, capítulo 15, decía en una declaración de fe y de expectativa, como predicábamos el domingo pasado, le invito a que vea ese mensaje, Dios y mis expectativas. Si no lo ha visto, búsquelo en la Iglesia Cristiana Sinaí en YouTube. Está disponible y siempre es gratis. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, en Josué capítulo 24, versículo 15. Él había presentado una serie de realidades, pero ahora presentaba sus expectativas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué está hablando en un presente, de un futuro. Así que constantemente en nuestro presente hablemos, seamos ejemplos. Josué le acababa de decir a todo el pueblo, allá ustedes con los dioses que quieran elegir. Allá ustedes si quieren servir a los dioses de Egipto, a los dioses de los amorreos, porque creen que ellos funcionan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un presente, una realidad, pero un futuro de expectativa. ¿Cuáles expectativas constantemente nos escuchan nuestros hijos? Porque mientras Josué decía eso, lo estaba escuchando su esposa, sus hijos, sus tíos, todo. Decían, esa es la expectativa que él tiene de mí. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos de nuestros familiares? Este borrachón nunca va a buscar del Señor. Esta mujer tan chismosa. Estos muchachos tan malcriados. ¿Es eso lo que decimos? ¿Es esas las expectativas que tenemos de nuestros familiares? Porque así podría ser un poco complicado alcanzarle si nuestras propias expectativas es que nunca serán cristianos. Porque nosotros estamos muy preocupados en ser ejemplo a otros cristianos, de buenos cristianos, y de inmediato estamos directo para acusar a los miembros de nuestra familia. Cuidadito con este punto. Es muy delicado y un día te puede pasar como a muchas personas que luego se convierten por ahí en otro lugar, en otra campaña y vienen donde ti a decirme, por ti no me había yo convertido. Porque el ejemplo que me daba, por cómo me tratabas, por cómo decías de mí. Y tuvieron que ir a otro lugar, a otra. Porque nosotros somos llamados a dar ese ejemplo a nuestra familia todo el tiempo. Hay otra declaración en Hechos 16:31. Cuando el centurión se asustó un poco y luego fueron con toda la familia
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta era la declaración que daban los apóstoles a una persona que lo tenía a ellos para matar. Luego que son liberados de una forma milagrosa, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Porque él preguntó, ¿qué tengo que hacer ahora? Porque lo que ha pasado es maravilloso. Constantemente recuérdale a tu familia lo que tiene que hacer. Pero en este presente, tú y tu familia serás salvos. Será, en la palabra será, serás, y se la presento. Uy, por ahí está. Serás. No es en un presente, pero es la importancia de dar siempre ejemplo constante. ¿Cómo hizo Jesús para ganar a su familia? Porque estamos hablando de ser modelo de Jesús, pero Jesús mismo, dice Mateo 3:15, 3:17, en un primer momento, Jesús fue señalado en Mateo 3:15 por el Padre. ¿Lo recuerdan? Lo mencionaba al principio. Dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A ver, una pregunta. ¿Cuándo pasó eso? Los inteligentes de esta conferencia, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuando Jesús tenía 1 año? 2 años, acabado de nacer. Normalmente para nosotros pasa acabado de nacer, vienen nuestros padres, vienen todos. Hello, esto pasó cuando Jesús tenía 30 años. ¿Qué quiere decir? Que llega un momento en tu vida o en la vida de nuestros familiares que pasará mucho tiempo, pero un día Dios lo va a señalar y va a decir, son mis hijos agradables. ¿Qué tenemos nosotros que cuidar? Bueno, lo que hacía María. Dice, María cuidaba y guardaba todo en su corazón. E instruía al niño y crecía el niño en sabiduría, en estatura y en agrado y conocimiento a Dios. Preocupémonos por dar el ejemplo, porque un día pasarán 30 años, pero un día Dios va a señalar a tus hijos. Un día Dios va a señalar al cacón de tu esposo. Un día Dios va a señalar a la pendenciera de tu mujer. Un día Dios va a señalar a tu tío, a tu tía, a tus sobrinos. Un día Dios los va a señalar y va a decir, este es mi hijo amado. Concéntrate, concéntrate. Diga, estoy concentrado, profesor. Para dar el ejemplo constante y veas a Dios. Jesus Christ, declara la promesa sobre tus hijos. Declara la promesa, comienza a señalarlos así. Y decir, dile, profeta, levántate, que es hora de irte para la universidad. Evangelista, pastor, líder, adorador. Comienza a declarar, no le digas, este tonto, nunca sirve para nada. Yo aquí resuelvo todo. No. Él es un señalado. Ese hombre es un señalado por Dios. Esa mujer es una princesa y una señalada y ungida por Dios. Ese hijo es una herencia de Jehová, la cual nos ha dado como préstamo para que nosotros estemos acusándolo como basura. ¿No sirve? Nunca. Cuidado con menospreciar las cosas del Señor por dar ejemplo a otros cristianos, por dar ejemplo a otros, a los demás. Cuidadito. No nos olvidemos de la herencia que Dios nos ha dado. Cuidemos la herencia de nuestras familias. No solamente estoy hablando de esposo, esposa e hijos, toda tu familia, tu madre, tu padre, tu tío, sí, aunque sea difícil ese tío, tu tía, la que siempre viene pendiente de qué te falta en la casa para decírselo a la otra tía. A todos son herencias de Jehová. ¿Algo más? De ese que estamos llamados a ser ejemplo, gracias, de ese que estamos llamados a ser ejemplo, sus propios hermanos no creían en Jesús. Me voy. ¿Cómo es eso? Al mismo que me están llamando a ser ejemplo, en él mismo no creían. ¿Por qué? Porque él no era ejemplo para otros cristianos, ni para su familia, ni para otros. No, él era ejemplo para todos. Pero decidió la familia no creer en él, por miedo, no sé, por que se la creía mucho, el ungido de Dios, el que mami lo trajo y no se sabe cómo llegó. Ahora, llegó un día, Santiago capítulo 2, versículo 14, el hermano de Jesús, que dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo?
no sea vana vuestra salvación. El mismo que no creía en Jesús, oiga, como dice, hermanos en Cristo, ¿de qué vale? Sean ejemplo. El mismo que no creía en Jesús, sus hermanos. Pero llega un día, tus hermanos, tu familia, aquellos que no confían, mantente dando ejemplo, mantente caminando en el propósito de Dios en tu vida, y un día tus propios hermanos, no me refiero a los hermanos de la iglesia, aquellos que se han apartado del Señor, aquellos que ya deciden ni venir a la iglesia, aquellos que ya casi son hasta enemigos del Señor. Pero ¿y quién le mostró esto? ¿Y qué le hicieron? A lo mejor no le mostraron un buen ejemplo de cristiano. Porque es muy fácil mandarle todos los ángeles a que lo conviertan en Espíritu Santo, tócalo, pero nosotros somos el portador del Espíritu Santo. No necesitamos solo enviar al Espíritu Santo a tocarle, ya en nosotros está el Espíritu Santo. Así que cuidado con lo que hacemos, porque podríamos estar malgastando una excelente oportunidad para el Espíritu Santo. Número 1, modela a Cristo, no a la iglesia. Recuerden que todos estos puntos van a estar disponibles en una diapositiva que tiene nuestra hermana Elizabeth García en su correo electrónico, y quien lo quiera lo puede recibir sin pagar un solo centavo. Todos mis mensajes, siempre y todos los estudios están disponibles en diapositiva, en audios y en videos, y lo pueden recibir sin pagar nada ahora ni nunca. Modela a Cristo, no a la iglesia. Punto número 1. Modela a Cristo, no a la iglesia. Porque la iglesia está conformada por nosotros. Está conformada por gente no perfecta. Está conformada por gente que dice que sí, dice que no, dice a lo mejor. Está conformada por gente que estamos trabajando en parecernos a Cristo. Así, cuando intentes alcanzar a un miembro de tu familia, solamente modela a Cristo. No digas que tu iglesia es mejor que la... No diga que si fueras a mi iglesia. No diga, es porque no vas a la iglesia que te está pasando esto. No, 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 no. No modeles la iglesia. Modela a Jesucristo. Esto lo que hace que la gente se aparte más de la iglesia, de Dios y de todo. Porque te ve como religioso y fanático. Porque te olvidas que nosotros no servimos a la iglesia. Servimos al Dios que formó la iglesia. Le servimos a Él. Y esto es importante que lo tengamos en nuestra cabecita linda, bien recortadita, así como Anthony, que siempre anda bien recortadito. Es tiempo de que nosotros modelemos, no a la iglesia, sino que modelemos al Dios de la iglesia. Alguien escribió amén. Gracias, hermana Margie Santiago. Me gusta, la hermana Margie está entendiendo mi español. Entonces, modelemos al Dios de la iglesia. Porque cuando modelamos la iglesia, herimos a la gente. Porque la gente no es tonta. La gente dice, no, porque si tú dieras el diezmo en mi iglesia, no, 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 no. No modeles la iglesia ni el modelo de ofrenda de la iglesia. No, porque si tú ofrendaras en la iglesia, no, 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 no. Modela a Cristo. Modela a Cristo constantemente, no a la iglesia. Que lleguen a la iglesia porque modelo a Jesucristo, no a mi iglesia. Y esto es una lucha constante porque queremos ser ejemplo a otros, siendo ejemplo a cristianos. No se trata de la iglesia, se trata del Dios de la iglesia. Y esto es una lucha que cuando decidimos este punto número 1, entenderlo, mire, ganamos el 50% de toda conversación. Porque lo primero que te quieren es acusar de que eres un tonto, que le das el diezmo al pastor. Ya quisiera yo. No se da nada a ningún pastor. No le dan nada. Pero es lo primero. Pero cuando tú pero entonces, ¿qué tú haces? Comienzas a defender de una vez eso y comienzas a moderar a la iglesia. No, dile, oh sí, pero déjame hablarte de algo más importante. Pero y hay que ir los domingos a la iglesia y no se puede beber y no se puede fumar y no puedo tener por ahí una sucursal abierta. No discuta sobre y para ser miembro y para no ser miembro. No. No modele la iglesia. Así sea una iglesia como la de nosotros, tan linda, la iglesia cristiana Sinaí. No modele Sinaí, modele al Dios de Sinaí. Oh my God. Yo hubiese escrito amén en el chat si yo hubiese estado ahí. No, hermano Anthony, no me aplauda. Mira, escribe amén en el chat. Modele al Cristo de Sinaí. Modele al Dios de Sinaí, no a Sinaí, porque Sinaí está conformada por gente.
que van, vienen, pero nuestro Cristo permanece. Y racamandos. Jesucristo permanece. Modela a Cristo a tu familia, no a la iglesia. No modeles la iglesia. Ve con gozo a tu familia. Punto número 2. Diga conmigo, punto número 2. Que vean tu gozo. Punto número 2. Que vean tu gozo. No le recuerdes sus calamidades, que vean tu gozo. Porque esta es otra forma. Vamos de inmediato a decir, a ti te está pasando eso, Josefina Navarro y Carpio. Es porque tú no vas a la iglesia, porque tú no sirves al Señor, porque tú aquello. No le recuerdes sus calamidades, que vean en ti tu gozo, que vean en ti el gozo del Señor. Porque ya tienen calamidades, ya tienen necesidad, ya no saben qué hacer con su vida. Están, especialmente los adolescentes y los más jovencitos, están tratando de buscar una identidad. Modélale a Cristo. No comiences a acusarle. Lo que pasa tú con esas tonterías y esa forma. No le recuerdes sus calamidades, que vean tu gozo. No le andes todo el tiempo diciendo, por eso te está pasando aquello, por eso te pasó aquello, por eso te dejó la mujer, por eso te dejó la esposa, por eso los hijos tuyos, por eso aquello. No le recuerde algo que ya ellos saben. Que vean en ti el gozo del Señor. ¿Qué es el gozo del Señor? ¿Un fruto de quién? Del Espíritu Santo que está en ti. Ahí está el secreto. Que vean todos los frutos del Espíritu Santo en ti. Número 3. Hazle, amigo de la iglesia. No ponga la palabra coma. Hazle amigo de la iglesia. ¡Wow! A veces como que no nos ayudamos en esto, ni ayudamos al ministerio de alcance, ni de evangelismo. Hazle amigo de la iglesia. Tú no necesitas ser cristiano, no necesitas decir, espérate, te tienes que poner una corbata y ir bien vestido porque en Sinaí no se puede ir. Hazle amigo de la iglesia, por favor. Hazle amigo de la iglesia. Dile, el pastor quiere conocerte. Dile, la iglesia quiere conocerte. Queremos compartir. Háblale de la iglesia con amor. Eso es lo primero. No llegues a la casa en un vecindario. No, muchacho, en mi iglesia, muchacho, mira, ahí está la hermana Josefina y Carpio y de los Santos Bermúdez. Esa hermana corta en el aire. Oye, hazle amigo de la iglesia. Hazme un favor. Que no sea lo que escucha constantemente. Porque tenemos que ser ejemplo para otros. Y para la iglesia. Y para Dios. Ejemplo de Jesucristo. Hazle amigo de la iglesia. Llévalo a las actividades de la iglesia sin que tenga que convertirse por amor a Jesucristo. No comienza a decirle, siéntate adelante para que escuche que el pastor hoy va a hablar contigo. No. Hágalo amigo de la iglesia. No me ande echando a la gente, ni echándole a la gente, a los líderes, ni a nadie. Hágalo amigo de la iglesia. Invítelo a compartir en cosas de actividades sociales de la iglesia. Que se siente donde se quiera sentar. Que la pase bien. No tiene que reunirse con nadie. No vayamos encima de las personas. Es tu familia. Estoy hablando de tu familia. No estoy hablando de la familia del hermano Josefina. Estoy hablando de tu familia. Hazlo amigo de la iglesia. ¿Quieres ganártelo para el Señor? Comienza haciéndolo amigo. Pero, ¿sabes quién necesita también ser amigo de la iglesia antes de querer hacer a otro amigo de la iglesia? Necesitamos hablar de las bondades de la iglesia. Necesitamos hablar de las cosas que Dios está haciendo en nuestra iglesia. ¿Cuál fuera tu iglesia? Porque no sé cuándo se verá luego este video. ¿Cuál fuera tu iglesia? ¿Dónde vayas? ¿Dónde te lleve el Señor? No ande buscando los desperfectos de la iglesia. Esta gente no saben bailar. Uy, esta gente no saben abrazarse. Uy, esta gente aquello. No. ¿Cómo van a modelar? ¿Cómo van a hacerse amigos? Estoy diciendo amigo, porque es un primer paso de la iglesia. Si tú mismo no lo eres. Ganemos a nuestras familias modelando a Jesucristo y haciéndole, número 3, amigo de la iglesia. Número 4, habla con ellos en lo que están de acuerdo. No hables con tu familia todo el tiempo de los puntos que sabes que no están de acuerdo. Sabes que no estamos de acuerdo con esto de que el pastor se le pague. Sabe que no estamos de acuerdo con esto del diezmo. Sabe que no estamos de acuerdo con esto de ir los domingos. Sabe, pues no hable de esas cosas. No hables con ellos de esas cosas. Habla de lo que sí están de acuerdo. Dile, sabes que Dios es bueno, ¿verdad? Que Dios ha sido bueno con tu vida, Josefina.
Así dile a tu esposa. Oye, Papolo, Dios ha sido bueno contigo. Así dile a tu esposa. A tus hijos dile, ¿sabes que Dios ha hecho muchas cosas buenas contigo? Sí, mami, me ayudó. Mira, yo tenía un examen, mami, y hablen de eso. Hablen de lo que están de acuerdo. No te pases discutiendo con tus padres acerca de religión, acerca de María. No desperdicies un tiempo tan maravilloso hablando de lo que no están en acuerdo, tratando de convencerle. Habla de lo que están de acuerdo. Habla de los que sí están de acuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo? En que este mundo está mal. ¿En qué estamos de acuerdo? En que este mundo necesita solución. ¿En qué estamos de acuerdo? En que hay mucha violencia. En que los padres maltratan a los hijos. En que los hijos irrespetan a los padres. ¿Estamos de acuerdo en eso todos? Sí, claro que sí. Incluyendo los ateos. Bueno, pues ya que estamos de acuerdo en eso, ¿sabes quién puede ayudar a la violencia? You got it, guys. ¿Sabe quién puede ayudar con esto de los padres que maltratan? ¿Sabes quién puede ayudar con esto de los hijos que irrespetan? ¿Sabes quién puede ayudar con esto de la violencia? Oh, el mismo que tú y yo estamos en desacuerdo. Pero primero, pongámonos de acuerdo en que necesitamos un Salvador. Y ya que tú no lo tienes, déjame mostrarte al que yo modelo. Hablemos con nuestras familias en lo que estamos de acuerdo. Punto número 4. Último punto. No eres el Espíritu Santo, pero eres su portador. No necesitas imponerle la mano, ni convencerle, ni todos los días darle un mensaje evangelístico profético. Necesitas mostrar los frutos del Espíritu Santo en ti. Porque la Biblia dice, porque el Espíritu Santo les convencerá de pecado y de juicio. Adivina cómo llega. O no adivines, porque luego te sacan de la iglesia. ¿Cómo llega el Espíritu Santo a convencerle de pecado y de juicio? A ver, los hermanos inteligentes, ¿cómo llega? Llega porque tú eres el portador del Espíritu Santo. Llega porque tú le hablas un día. Ellos no pueden escuchar al Espíritu Santo como lo escuchamos nosotros, porque hemos sido lavados y porque hemos sido abiertos en lo espiritual a recibir la sensibilidad del Espíritu Santo. Entonces, modelando a Jesucristo con el fruto del amor, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la benignidad y el gozo del Espíritu Santo, entonces son convencidos de pecado y de juicio. No somos el Espíritu Santo, pero sí lo modelamos. Sí modelamos los frutos. Concluyo con algunos tips. ¿Cuánto le gustan los tips? Especialmente si eres camarero. That was a good one. ¿Cuánto le gustan los tips? Habla con el pastor de la iglesia y con los líderes de ideas que muestren que somos amigos de tu familia. Habla con nosotros. Habla. Danos ideas. Dinos, ¿qué podemos hacer para que tu familia entienda que la iglesia, que entienda que el Señor, bueno, comencemos por la iglesia, porque no entienden todos estos stuff de Dios, de salvación, todavía. Sí entienden iglesia, porque desde niño lo llevaban, o saben, o alguien le dijo. Esto es bueno, acércate al pastor, acércate a los líderes y muestra qué ideas tienes para que tu familia se haga amigo de la iglesia. Comencemos por ahí, por favor, hermano. Yo sé que queremos convertirlo a los 5 minutos y que si no viene con corbata, que no venga. Ya he conocido situaciones así. No, que si no se afeita, no viene. Y te lo dicen así mismo. Yo no voy a la iglesia de mi esposa porque tengo que afeitarme y ponerme corbata. No, ¿por qué? Así que vamos, ¿qué idea podemos tener? Muéstrele la idea al pastor, a mí. Muéstrele la idea a los líderes. Todos los líderes van a estar de acuerdo en escucharles. ¿Qué idea usted tiene para que mostremos esta iglesia como una iglesia amiga? Donde su familia puede sentirse bienvenida. No importa que sea un borrachón, no importa que sea una chismosilla, no importa que sus hijos anden por ahí, pero muéstrele y denos ideas. ¿Cómo podemos mostrar que somos amigos de su familia? Los eventos son una muy buena forma. Celebraciones. Por eso las iglesias siempre estamos abiertas a celebraciones. Y por favor no me venga con el tema del coronavirus y todas esas cosas. Estoy hablando de la palabra y del ejemplo. Estoy hablando de lo que ha funcionado y de lo que va a seguir funcionando un día. Estoy hablando de celebraciones. Celebremos que la iglesia es amiga de mi familia. No estoy hablando de la que no conozco, estoy hablando de mi familia. Y mi familia tiene precio, tiene valor.
sido comprada por la sangre de Jesucristo, aunque no le sirva al Señor. Y yo quiero ver a mi familia sirviéndole al Señor en mi iglesia cristiana Sinai. ¿Cómo lo hacemos? Acérquese al pastor de la iglesia. Aquí estoy. Acérquese a los líderes y denos ideas de cómo su familia puede acercarse y ver a nuestra iglesia como amiga. Aniversarios de boda, aniversarios de diferentes actividades, cuando sus hijos o sus hijas se gradúen de la universidad. Tráigalo a la iglesia, dígale, mira, en la iglesia te van a celebrar y el pastor va a orar por ti y lleva el diploma y ponlo así. Y allí vamos a aplaudir todo que su hijo, su hija, su esposo, su esposa logró un diploma. Yo sé que eso no está en nuestros programas, no está en los programas de muchas iglesias, pero se trata de mostrar que somos amigas, que somos amigos de nuestras familias. Quizá a alguien no le parezca contento esto, pero a mí sí me va a parecer bien ver a mi hijo en la iglesia. A mí sí me va a parecer bien, porque llevo años quizás tratando de que mi hijo vaya a la iglesia y ahora, por este evento, de esta celebración, porque va a llevar su diploma, lo veo en la iglesia. Y como todos somos portadores del Espíritu Santo, who knows, probablemente Dios ese día convenza de pecado y de juicio. Bodas son eventos maravillosos donde las iglesias, quienes inventamos el matrimonio, fue la iglesia que inventó el matrimonio, no fue la comunidad, las comunidades de lesbiana, gay, no, fue la iglesia. Esas que hoy mismo atacan por su forma de pensar, fue la iglesia que inventó el matrimonio. No fue el Estado. El Estado te da una licencia, ríase ahora. El Estado te da una licencia para que case y el Estado inventó el matrimonio. Fue la iglesia. Fue Dios que lo instituyó. Por eso es una tontería esperar todo de que el Estado dé el permiso, de que el Estado... Y el Estado ha creado matrimonio. Es la palabra de Dios que une al hombre y a la mujer y le bendice. Ok, pero hay que llenar el papelito y todo eso para cumplir. Pero nunca olvidemos quién instituyó el matrimonio. No fue el Estado de Nueva York, fue la Biblia, fue el Señor que lo bendijo, o varón y hembra los creó, y le dijo, multiplíquense. No fue el Estado de Nueva York que le dio una licencia a Adán y Eva para que se casaran. No fue Cuomo. Existía. I know, probablemente a algunos se le estoy volando la cabecilla diciendo, pastor, por favor, no toque ese tema porque la iglesia estaba aquí mucho antes que el City Hall. Aquí estaba la iglesia. Mucho antes que el virus estaba la iglesia. Mucho antes que todo estaba la iglesia y seguirá estando. Así que hablemos como amigos. Hagamos pijamada, vigilia, traigan todos sus niños, vengan con pijamas para la iglesia. Son solo ideas. Noches de película. Mostremos que somos amigos. Estas son algunas de las ideas que me enviaron algunas personas que le hice la pregunta. Porque están interesados en ver a sus hijos, no a los vecinos, no a alguien por ahí, no a quien no conocen. Esto me lo enviaron. Celebraciones, aniversario, boda, pijamada, noche de película, gente que quiere ver a sus hijos. Y eso, yo como pastor, no puedo negarse. No puedo negarle, como líder cristiano, ver a sus hijos en la iglesia sirviendo, a sus esposos, a sus esposas sirviendo al Señor. Por eso comparto estas ideas. Sigamos a Cristo en su confianza a Dios. Imitemos a Cristo en su propósito de hacer la voluntad de Dios todo el tiempo, bajo toda circunstancia. Seamos ejemplo de Cristo en su espíritu de perdón para con otros. Seamos ejemplo de Cristo en simpatía y misericordia. La idea es que los hombres, la familia, los demás, Dios mismo, vea a Cristo en nosotros y glorifique a Dios. Que el Señor me les bendiga a todos. Un abrazo poderoso. Les amo con todo mi corazón. Elizabeth le va a enviar la diapositiva para que todos tengan este mensaje, este tema bien organizadito así, bien bonito, y lo puedan recibir todos en sus computadoras, lo compartan. Les amo. Ya quiero verles pronto el domingo y darle un abrazo a la distancia. 6 feet.
Si usted se vacunó, puede abrazarme. No pasa nada, que ya yo lo pasé y ya usted está vacunado. Me puede abrazar y duro. Pero si se vacunó. Si no, mantengamos la distancia para respetar todas esas cosas del CDC. Muy bien, les amo mucho. Un abrazo, que el Señor me les bendiga, me les guarde y poderosamente la gracia y el poder del Espíritu Santo nos acompañe en esta misión maravillosa y de gozo de alcanzar a nuestras familias para Jesucristo. Alcanzarle con amor, con misericordia, con pasión. Qué lindo es ver a mis hijos tocar en la iglesia un día. Qué lindo es ver a mi esposo un día como diácono en la iglesia. Qué lindo es ver a mi esposa un día como anciana en la iglesia. Qué lindo será ver a mi tío, a mi tía, a mi madre, a mi padre sentado en la iglesia porque he modelado a Jesucristo. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu amor y misericordia, Padre amado, porque nos guías, Dios mío, a cumplir tu palabra de poder, Dios mío, a no ser más, Dios mío, imitadores de la religión, a no ser más imitadores de tradiciones, sino ser imitadores de ti, Padre amado. Queremos modelarte a ti, Dios mío, en todo tiempo. En tu nombre, Jesús, danos la fuerza para caminar este camino todo el tiempo, siendo ejemplo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Que el vecino diga qué está pasando y llame el 9911. No va a pasar nada porque el 9911 no existe. Muy bien. Así que el Señor me le bendiga a todos. Paso contigo, hermana Pizarro. Déjenme verlos todos antes de despedirnos de esta transmisión. Ahí está, mucha gente hoy. Mire qué bien, mire qué bien. Así que mucha gente a hacer ejemplo. Amén. Dios le bendiga, pastor. Gracias por esa estudio bien bonito, ¿verdad? Y así como usted dice, tenemos que modelar a Cristo, ¿verdad? Así como Cristo modeló a Dios cuando estuvo en la tierra, así nosotros tenemos que modelar a Cristo aquí en la tierra. Amén. Amén. Especialmente a nuestros familiares y a todos los que nos están mirando. Amén. En estos momentos voy a dar unos anuncios.